Se trata de la fe que cada uno tenemos. Porque la fe de nosotros tiene que ser ejercitada. Y si la fe no está ejercitada en tu vida, va a ser una fe muerta. Porque la fe tiene que ejercer en tu corazón para creer lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto me dice un amén a eso? Cuando hablamos y el Señor habla de revelación en Apocalipsis, le habla a las 7 iglesias y le dice que oiga lo que el Espíritu de Dios quiere decir a la iglesia. ¿Cuántos estamos ahí? Porque el Espíritu de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y yo te voy a hablar con mi experiencia y con la experiencia de mi esposa. Porque para creer por fe de lo que Dios te ha dado, tenemos que dar ese paso de fe para poder ver las maravillas y para poder ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Aleluya. Porque la iglesia que existe hoy tiene que ser una iglesia viva, eficaz y una iglesia que predique la palabra de Dios. Cuando nosotros damos ese paso de fe, empezamos a ver cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Porque tú estás creyendo con todo tu corazón lo que Dios está depositando en tu corazón para poder hacerlo. Amén. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, without faith it is impossible to please God. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para poder agradar a Dios. Tenemos que tener fe para poder favorecerle a Dios. Porque Dios va a encontrar favor en ti. Y cuando Dios encuentra favor en ti, Dios te capacita para poder predicar las nuevas del Evangelio. Amén. Y quiero hablar contigo algo. Porque por fe tenemos que nosotros creer y ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios empieza a ver que nuestro corazón tiene la voluntad para poder ser el servidor que Él anda buscando. Amén. Estamos en un punto, mi hermano, que tenemos que nosotros caminar y ser efectivos para la obra de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito y también tenemos la responsabilidad a buscar de Dios y podernos comprometer para la iglesia. Porque la iglesia necesita gente comprometida y gente que ejerce el llamado individual que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Porque si la iglesia no actúa y la iglesia no se compromete a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al llamado de cada uno que Dios nos ha dado, la iglesia no va a crecer. La iglesia no va a crecer porque no hay gente comprometida. Y eso tiene que ver con la fe que hay en nosotros. Porque ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo para que nosotros podamos ser efectivos en la obra de Dios? ¿Qué es lo que tú estás oyendo? Y de eso es lo que se trata. ¿Qué es lo que yo oí para dar un paso de fe y creer al Señor? Señor, heme aquí, mándame a mí. Señor, estoy aquí, Padre, para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Porque déjeme decirte que en Lucas dice que el Espíritu está sobre mí para dar las buenas nuevas del Evangelio. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso está en Mateo, en Lucas, 4:18. 4:18, Lucas 4:18. Digan conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Tú lo crees? ¿Cuánto lo crees? Amén. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? Amén. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, mi hermano. ¿Para qué? Para predicar las nuevas buenas del Evangelio. Nosotros tenemos, mi hermano, que caminar por fe. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué no me está bien? Cuando me embarqué por primera vez, mi hermano, a visitar
visitar un lugar que todos dicen que es peligroso. Claro, es peligroso. Yo te voy a hablar con una experiencia. Muchos me dijeron que yo no podía ir, porque el diablo siempre te va a decir, tú no puedes. El diablo siempre te va a decir, no lo puedes, te incapacita. Tú no puedes llegar ahí a donde tú sueñas llegar, eso es lo que te dice el diablo. Y déjame decirle que el diablo va a ocupar al mejor cristiano para meterte una duda en tu corazón. Porque el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de temor, no que nos ha dado espíritu de qué, de poder. Es el Espíritu de Dios, de poder. Pero tú tienes que creer a la voz de Dios para creer en tu corazón que lo que tú estás creyendo es de parte de Dios. Porque cuando yo me embarqué primeramente a visitar un lugar que no conocía, un lugar que es 96% islámico, un lugar que realmente el 5% de la habitación es cristiana, y eso incluye católico, evangélico, bautista, ustedes no, creyentes de Cristo. Pero yo dije, Señor, yo te creo a ti, te creo al llamado de ti. Yo voy porque tú me has enviado a poder ser de bendición. Primera cosa, ser obediente al llamado. Oír la voz de Dios. Por eso Abraham fue probado por obediencia, por fe. Le creyó al Señor, le oyó al Señor. Entonces dije, Señor, yo voy. Cuando estuvimos ahí, mi hermano, yo llevaba una duda en mi corazón y decía, muchas personas me han dicho que aquí voy a quedar. Y el testimonio empieza así, mi hermano. Cuando tú crees, todo se te es posible. Porque el que cree dice, en la palabra todo se le es posible. Primera obediencia, accionar, ejercitar y te atreves. La iglesia, mi hermano, sufre en el creer qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso sufre la iglesia. La iglesia no cree. Aún siendo cristianos de 20 años, mi hermano, no cree. Díganmelo a mí. Porque yo todavía tengo personas de 20 años que me dicen a mi oído, no vayas porque te van a matar y te van a quedar sin familia. ¿Qué les han enseñado en la iglesia? ¿A no creer o a creer? ¿Quién se atreve a creer? Porque todos tenemos una meta y un propósito a cumplir. Sea en lo secular, sea en lo espiritual, tú tienes una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuánto tú le crees al Señor? Que va a abrir puertas donde no las hay. Cuando yo estuve allí en Pakistán, yo empecé a llorar, porque ¿sabe por qué lloraba? Cuando yo llegué y ellos me vieron llorar, lo primero que hice llorar, llorar y agradecerle al Señor. ¿Sabe por qué lo hice? Agradecido del Señor que me había mandado donde nadie quiere ir. Y yo decía, Señor, te creo, yo sé que tú me vas a usar en este país. Porque yo no he venido aquí a darme viento, Señor. Yo no he venido aquí a venir a Holiday, Señor. Yo no he venido para que me enseñen Pakistán, porque yo no vengo a conocer, yo vengo a predicar la palabra de Dios. Yo vengo a tener un encuentro real porque mi vida había sido un fracaso atrás. Mi vida la había llevado desordenada atrás. Y yo dije, Señor, hoy tú tienes que hacer algo en mi vida. Tú tienes que lavarme, Señor. Tú tienes que restaurarme. Tú tienes que cambiar mi forma de ver las cosas. He cometido muchas cosas, Señor. Hoy me las tienes que arreglar. Y eso yo era mi propósito. Pero le creí al Señor. Y el Señor empieza a usar tu vida. La iglesia tiene que empezar a creer para empezar a ser usado por Dios. Si la iglesia no cree, la iglesia nunca va a ser usada por Dios. Porque su poder se manifiesta cuando tú empiezas a caminar. ¿Sabes lo que pasó cuando yo puse el pie en Pakistán? Muchas personas llegaron cristianas.
20, 30 personas a recibirme. Y tú estoy hablando con un testimonio. Cuando una mujer se acercó a nosotros donde estábamos, ¿sabe qué cayó? Esa mujer cayó al suelo y empezó a retorcerse.